¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva temporada de su podcast Ad Libitum. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto de poder anunciar esta séptima temporada. Diego, un placer. ¿Cómo estás sintiendo estos episodios, la música en la actualidad? Un podcast que nos hará reflexionar. Muy bien, la verdad, muy contento de regresar a este formato presencial. Ustedes sabrán que llevamos como 2 temporadas haciéndolos vía remota, pero siempre la cercanía física se goza más. Entonces, feliz por eso, feliz por la nueva temporada. Se vienen temas bastante buenos, pero hay unos temas, hay unos mensajes que tenemos que mandar, Robert. Exactamente, anuncios parroquiales que también nos da muchísimo gusto anunciarlos. Vienen cosas interesantes. Vamos a estar expandiendo un poco los temas que se están hablando en este podcast, pero también abrir la conversación, sobre todo en algunas redes sociales. Pero platícanos, Diego, ¿qué es lo que estamos anunciando en esta nueva etapa del podcast, además? Lo que podemos esperar del podcast. Vamos a retomar nuestras redes sociales, especialmente TikTok. Vamos a andar publicando cápsulas de manera individual. Semanalmente, tanto Robert como yo iremos comentándoles algunos aspectos que sí tienen que ver con el podcast, pero también complementan la conversación que tenemos aquí. La idea de estas cápsulas es justamente poder acercarnos todavía más a ustedes, que haya un diálogo, tal vez Robert con un enfoque más hacia lo periodístico, tal vez yo con un enfoque más hacia lo musical, y empezar a abrir como más la conversación en diferentes temas que pues todo converge aquí, ¿no? Totalmente. Esperen, reflexiones de mi parte. Lo que voy a intentar es hacer reflexiones desde lo que se está viviendo, de la industria musical, cómo nos afecta como consumidores, cómo afecta además la creación de la música misma. Intentaré estar en la coyuntura de lo que está ocurriendo en la industria musical, aunque también seguramente estaré haciendo algunos berrinches y pataletas en torno a las cosas que me pasan, pues como consumidor de música, también como parte de alguna forma de la industria musical desde el periodismo y estas cosas de la comunicación. Pero bueno, más o menos por ahí va a ir la idea de estas nuevas columnas desde mi trinchera, pues. Sepan ustedes que tuvimos nuestro acuerdo y nuestra organización del podcast en una poderosísima cantina, como ya es tradición. Y yo llevo no sé cuántas temporadas ya poniendo el mismo tema sobre la mesa, mismo que el Robert me batea. Entonces, que es, no sé exactamente si José Madero o Panda, pero de antemano, en mis cápsulas, en algún momento llegarán, porque nomás no se me hacen en el podcast, Robert. Sí, ese es un buen espacio, Diego. El hater que vean ahí en esos comentarios seguramente seré yo. Pero no, mucho respeto a todas las personas que les gusta ese tipo de música. A mí no me lo parece muy interesante. Pero bueno, el punto es que justo habrá diálogo no solamente entre el buen Diego y su servidor, sino todos ustedes también podrán estar ahí en contacto, pues, diciéndonos qué opinan de los temas que estaremos reflexionando. Y estén al pendiente de nuestro TikTok, que es Ad Libitum Podcast, Ad Libitum, ¿no? Podcast, como todas las redes sociales, en YouTube. Recuerden que los episodios ya también se pueden ver y escuchar a través de esa plataforma. Y Instagram, también ahí nos encuentran. Y por supuesto en plataformas de streaming. Pero sin más preámbulos, Robert, porque siempre nos colgamos, vayamos al punto. Temporada número 7, capítulo 1, Biopics. Tú traes una manera de entender o de definir de qué son las biopics. Creo que es un tema, justamente en el ecosistema de la comunicación y el entretenimiento de este momento de la historia, pues se están haciendo muchas historias, series, particularmente en México y Latinoamérica, en torno a ciertos personajes musicales, y quizá el tema está un poco más claro, pero para quienes no lo tienen tan claro de qué va una biopic, qué se trata o de qué se trata una biopic, pues Diego trae también datos interesantes sobre ello. Sí, o sea, entender, para los que no estemos como en el contexto, que una biopic es literalmente una película biográfica sobre algún personaje o conjunto de personajes. Y tú sabías, Robert, porque aquí, maestro, traemos fuentes que no son TikTok necesariamente a veces. Pero la primera biopic, según las fuentes que yo consulté, data del 1900 y fue acerca de Juana de Arco. Está
o sea, 1900. Ujú. Es muchísimo tiempo atrás. Pero lo que tú dices, o sea, siento que ha habido bastantes biopics acerca de Nelson Mandela con lo del rugby, no recuerdo el nombre de la película, pero era como... Invictus, ¿no? Invictus, tienes toda la razón. Y ha habido bastantes más, ¿no? O sea, muchas. Pero es también como tendencia últimamente a hacer biopics sobre personajes alrededor de la música. Muy recientemente está la de Amy Winehouse, Mm. Bob Marley, que ya está en plataformas también, Maestro, con ay, ¿cómo te dije que se llama? Bradley Cooper. Bradley. Entonces, hay un nicho y cada vez empieza a hacer más la pues, sí, los filmes acerca de estos personajes de la industria musical, no solamente como del lado pop, ¿no? Sino Maestro, que es una biopic acerca de un director de orquesta y tal. Hay una que se llama Car, que si no es realmente autobiográfica, también es la vida de una directora de orquesta. Tar, perdón. Tar, ah. Entonces, se ha vuelto como bastante popular el género y vamos a hablar en este podcast de nuestras favoritas y nuestras menos favoritas, que como siempre vamos a tener que echarnos un buen round, Robert. Sí, lo que hay que decir también de las biopics es que es un trabajo muy, muy complicado y la visión que plasman los directores, los escritores e incluso las familias cuando se relacionan en estas películas o en estos productos de entretenimiento, pues plasman o tienen que condensar la vida de 30, 40 años, 50 años, 60 años de un personaje, condensarla en promedio 2 horas, ¿no? Hay que algunas duran más, unas duran menos, pero es un trabajo complicadísimo y al final plasman la visión de un grupo de personas sobre el trabajo de un músico, un artista. Entonces siempre se va a hacer complicado coincidir por los gustos, por las personalidades de quienes dirigen, de quienes escriben, así que es un producto complicado, pero también es un producto tan comercializable que pues ya encontramos las biopics de Paquita la del Barrio, Sí. Alejandra Guzmán, ya como en un formato más de telenovela serie, pero bueno, aquí vamos a hablar de nuestras favoritas y pues yo creo que el gran Diego tendría que abrir la conversación con su biopic, no sé si tu más favorita, pero sí alguna de tus más favoritas, No las ranqué como tal, pero... y a ver, yo siempre me pongo en camisa de 11 varas, pero pues, ¿qué se le va a hacer, amigo? Una de mis favoritas, y a ver, voy a explicar el por qué, porque entiendo que puede haber polémica y diferentes como comentarios al respecto, pero The Dirt, que es una película biográfica sobre la banda Motley Crue, se me hace una buena biopic, porque a ver, tengo muy claro que las actuaciones son malísimas. La producción y el presupuesto claramente no fue como el más vasto. Mm. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que se logra captar bastante bien la esencia de la formación de una banda. Más adelante hablaremos de otra de mis favoritas, pero creo que en esta la banda es el foco. Todo lo que sucede alrededor de la banda es el foco, pero también el contexto de los 80s socialmente hablando, también el contexto un poquito del management ahí entra en juego. Entonces, lo que me gusta de esta biopic es que te narran una esencia del rock and roll, del glam, sobre todo. Mm. Creo que bastante bien, a pesar del poco presupuesto con el que contó la biopic, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es que justamente esa película, bueno, esa biopic está en mi lista de menos favoritas del mundo. ¿Pero por qué? Eh, es que hay que decir que también está basada en un libro que justamente Se cuenta llama las así. historias de Motley Crue, pero creo que lo que plasman en la película en general me parece una visión muy caricaturesca del glam. Digo, si bien el glam como tal es una caricatura del rock y demás, y el maquillaje y todas estas cosas, el mismo cabello, pues por algo también se le llamó en algún punto hair metal. Pero creo que está muy caricaturizado, deslactosado, deslavado. Es como, si hubieras dicho que algún cineasta de los Alarraqui que hace estas comedias románticas en México la produjo, la hizo, pues te diría, sí, claro, ¿no? Está toda Ajá. ahí
muy luminosa además, ¿no? Sí me parece como que no necesariamente plasma toda la suciedad que el libro sí lo plasma, o la misma crudeza que pues, si te ponen a googlear alguna nota sobre Motley Crue en los 80, pues obviamente van a encontrar mucha suciedad, mucha, em, pues sí, muchas conciencias que se van a ofender con tan solo las canciones. Y creo que la película no necesariamente lo plasma, ¿no? Creo que si la ves en una cruda, en un domingo de cruda, y te pierdes como 30 minutos de la película, pues creo que no pasa nada, ¿sabes? No te pierdes nada, no ocurre nada. Entiendo el punto y, ajá, pero, o sea, sí hay momentos bastante, vamos a ponerle intensos, porque hay una escena de cuando, bueno, Nicky Six empieza con las adicciones más fuertes, más allá del alcohol y obviamente se vuelve adicto a ciertas sustancias. Y hay una, no sé si tú recuerdas, que está como en un armario Mm. y el tipo se está inyectando, pero ya está en la perdición, ya no convive, ya está solo, está súper deprimido y llegan como a encontrarlo así. Sí tuvo una sobredosis y entonces empieza a encontrar el camino y tal. Pero esa escena de Nicky Six en el armario, Mm. inyectándose, es bastante fuerte. También creo que la parte sexual es lo que tú dices. O sea, lo ponen como algo como muy flashy y todo, pero quitando un poquito ese flash del rockero y tal, si es un poco, ah, vamos a llamarlo controversial, el hecho de que pues yo, miembro de la baterista como Vince, eh, tengo mi pareja, pero me gusta la pareja de Tommy Lee. Y entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Esas cosas que van de la camaradería, de la amistad y cómo, pues, justo el glam, el rock, el ser rockstar y los Mm. excesos te pueden llevar a no encontrar un límite y decir, pues es que esta es la vida del glam y es que, pues, si está aquí esta chica y me gusta, pues, esto es el rock and roll, ¿no? Poniéndolo en ese contexto, siento que tiene mensajes fuertes que, claro, tal vez como son expresados y filmados, pues a lo mejor dices, está medio chusco, está medio ñe, pero poniéndolo en contexto, creo que sí hay un poco de reflexión pese a todo lo que pasa. Sí, no sé, o sea, creo que en Muchachitas del 94 hay sobredosis mucho más fuertes, pero no, o sea, entiendo muy bien, creo que es una postal, o pues sí, una postal muy atractiva de lo que fue el rock, ¿no? Hay otros intentos de mostrar sobre todo esta parte del glam, que también son muy feos, como este musical que no recuerdo el nombre, pero sale Tom Cruise y... Ah, sí, 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 eh, sí, que es como eh, de boy bands y así, ¿no? No, 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 ya, es como un moderato en la portada. ajá, exacto. Sí, 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 no me sí. acuerdo Y cómo se llama, pero sí. que narran esta parte de cuando querían, o cuando pusieron esta etiqueta de parental advisory, o cómo es, Ajá, sí, sí, sí. en los discos, bueno, narran de por qué llegan a ese lugar, sobre todo Esa sí es muy mala. por la esposa de Al Gore. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que yo no las veo tan distantes, estas de Dirt y estas de Tom Cruise, porque es como deslavarlo, pero hacerlo al mismo tiempo atractivo y al mismo tiempo hacerlo abonar al estereotipo del rockero, ya sabes, o sea, Ujú. como que y todo aquello que sí está padre en términos de profundidad de personajes, de la misma sociedad que podría haber en estas escenas del rock, pues nunca pasa nada. Hay que recordar que justo Tommy Lee es la primer gran estrella de la sex tape, ¿no? O sea, Ah, de sí. ese nivel es la sociedad de Motley Crue. Y en esta película como que parecería producida por Netflix, digo, Porque sí es por producida sí, por Netflix. además por Disney, ¿no? Y creo que Disney ya ha tenido también aciertos más relevantes en las biopics, pero insisto, es una opinión muy personal. Ok, pasemos a tu favorita, Robert.
En esta onda de película sin sentido, una que me gusta mucho y que es reciente, tendrá un año, es la de Weird Al Yankovic. Se llama Weird, la historia de Weird Al Yankovic. Y es tan absurda que en realidad no necesariamente contaría como una biopic, pero su música es tan absurda. Para quienes no conozcan a Weird Al, es un personaje muy divertido que ocupa canciones éxitos del chart de Estados Unidos o el mundo y retrabaja estas canciones cambiando la letra para hacer una especie de comedia, ¿no? La Ujú, de ujú, Bad de Michael Jackson le puso Fat y tiene un coro buenísimo que dice I'm Fat y ujú. ya. Bueno, hace esta ironía y burla sobre todo a las sociedades o a la sociedad norteamericana, pero bueno, hace eso, una especie de covers o reversiones, cambiando la letra y llevándolo a los lugares cómicos. Pero ¿esa es narrada en primera persona o es como... La maravilla de esta película es que en realidad está contando, sí, la historia de Weird Al Yankovic, pero en realidad es una ficción, o sea, sí hay guiños de qué pasó con, o qué ha pasado con la vida de Weird Al Yankovic, Ujú, pero es tan absurda que te lleva hacia la mafia peruana o latinoamericana, ok, a acostarse con Madonna, o sea, cosas que en realidad nunca pasaron porque este tipo es como lo más stretch age que hay. ok, Y, o sea, sí cuenta la historia de ese personaje llamado Weird Al Yankovic, pero en realidad es una historia de ficción ok. que no tiene nada que ver en realidad con su biografía, pero en esta especie de mutación entre la biopic y un producto de entretenimiento, creo que el director, que ahora se me va el nombre, encontró un balance perfecto entre eso que nos gusta de las biopics, que es contarte la historia de un personaje, y ser un producto de entretenimiento. En este caso es como un humor muy muy silly, pues, un humor muy Saturday Night Live, este tipo de Ok. humor muy gringo, menso, que a mí me gusta mucho, pues así de menso soy en mi humor. Pero es eso, o sea, es un producto de entretenimiento, una ficción que ocupa la biografía de Weird Al para contar una historia y es tan absurda que hay escenas de disparos, balazos, muertes, pero no muertes, ya sabes, Ajá. toda esta cosa, Todo es comedia. todos son clichés tras clichés tras clichés, Ok. pero contando la historia de un personaje que viene de la escena de la polka, que se vuelve rockstar, las drogas, bla, bla, mafia, bla, bla, y luego ya es este astro, bueno, en este paso pasa de ser astro a ser la leyenda de Weird Al Yankovic. Entonces es una historia divertida, entretenida, y ahí sí, pues si te duermes un rato en la cruda cuando la estás viendo, pues sí te vas a perder buenos chistes. Ok, ok. Y oye, ¿y esta de Weird Al en dónde se puede encontrar? ¿Está en plataformas? En... Está en Hulu, Ajá. seguramente llegará a Disney Plus en algún momento, Ok. pero la pueden rentar en cualquiera una de estas plataformas de Prime o Apple TV. Oye, ¿y qué opinas de Eight Mile, por ejemplo? Fíjate que no entró en mi lista, pero me gusta mucho. Te decía antes de entrar a grabar que tiene poco que la vi por segunda o tercera vez. Y me gusta esta idea de que no necesariamente sea el nombre del personaje en el que está basada la película, el protagonista, que se construya una historia alrededor de alguien más, pero que sí mucho de lo que nos están narrando está basado completamente en la vida de Eminem. Y eso me parece interesante porque justo también, como lo decía con la de Weird Al, saben que hay que contar una historia y a veces el yo para contar una historia no es necesario. Claro. Eh, Sobre todo si tú también estás produciendo y Exacto, tal. Sí, exacto, sí, sí. exacto. Entonces, me gusta mucho que es como un producto de entretenimiento que sin saber la vida de Eminem o sin que te guste la música de Eminem, puedes consumirla y decir, ah, bueno, es una buena historia contada en este universo de las peleas pues, del freestyle en Atlanta. ¿En qué parte es? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero me gusta eso que si la quitas del universo de Eminem funciona de maravilla, ya cuando sabes que es lo que está, bueno, cuando sabes que es Eminem, digamos, el protagonista, pues ya, hay una profundidad distinta en el consumo de esa película, pero si no, es una gran pieza de entretenimiento porque hay de todo, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que te narran como realmente los inicios, Mm. pre-fama, pre todo y todo lo que se puede, con todo lo que se puede encontrar un artista, o sea, en este caso un rapero,
que es pues una familia disfuncional, un trabajo bastante mediocre, pues una jornada laboral, ¿no? Como tal, y las tardes con los amigos que son el desahogo y la inspiración que te viene de la música. Siento que el contexto, llamémosle social, un poco ficticio, sí, también, pero realidades de bastantes personas, creo que hace que conecte muy Mm, bien con la audiencia. justo. Y también algo que me encanta es que tal vez muy poco, pero existe el proceso creativo Mm, de las letras. O sea, está esta escena cuando va en el bus, que hace poquito, no sé si te acuerdas de Pato Machete, ujú, de Control Machete, sacó, bueno, tiene un nuevo proyecto y sacó una cumbia y el video es como una calca, el principio del video es una calca de esta escena de 8 Mile donde Eminem se pone los audífonos y empieza a sonar como la música. mm, Bueno, se llama Banda Ronda Machetera, el mm. proyecto de Pato Machete, escúchenla. Es una calca, pero a lo que voy, regresando al contexto de la composición lírica, es, ok, se pone sus audífonos, empieza a sonar el beat y empieza a escribir palabras que va viendo en el transporte público y ya después empieza como a ir formando frases que se van convirtiendo en versos y tal. Esa manera de plantear eh, la creatividad en medio de tantas cosas grises Ujú. se me hace fantástico. Y finalmente la parte llamémosle profesional o escénica, que es como, pues, claro, o sea, el Mm. dude lo hace bien, pero el pánico escénico es otra cosa, y cómo sobrellevas y cómo logras dejar el miedo para poder expresarte completamente. Eso también se me hace bastante cool de 8 Mile. Sí, es una gran, digo, no por nada ganó Oscar la banda sonora, ¿no? Porque aparte justamente se plasma todo el talento de Eminem, y siendo un producto de entretenimiento con presupuestos nada, bueno, con presupuestos bastante altos, pues claramente es una pieza hollywoodense, pero de esas que dan gusto ver, ¿no? Porque no es necesariamente el arquetipo de el músico, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de country, ni de rock, ni de pop, ¿no? Estamos Claro. hablando de rap. Y el dude actúa bien, porque cuántas veces no hemos visto cantantes que se vuelcan como a la parte del cine y pues más o menos, ¿no? Tal vez aquí la tiene un poco más fácil porque de alguna manera son cosas relacionadas con su vida y tal vez sea más fácil plasmarlas, pero una cosa es eso y otra cosa es hacerlo frente a cámara. Oye, pero digo, independientemente de que obviamente es él rapeando y es música, o sea, no es necesariamente un musical sobre los éxitos de Eminem, ¿sabes? Eso también está muy Eso cool. creo que le da muchísimos puntos a lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, si quitas a Eminem de la ecuación, es una gran película Sí. con su banda sonora particular, sus letras y todo eso. Es bastante cool. Pero tú siempre eres muy, muy, muy positivo, siempre das Está un cool. buen Es mi rostro, un favorita. buen rostro de lo que presentas acá, pero quiero escucharte hablar de Hate. Así que échate una de tus menos favoritas, por favor. Ah, mano. Eh, Rocketman. Y- es que mira, ¿Por qué somos amigos? güey, Me comienzo a cuestionar en este punto. ¿a ti sí te gustó? Sí. No manches. Dude, es que siento que el presupuesto es como el de The Dirt, pero es aburridísima, güey. O sea, el que interpreta a Elton John, que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, dude, es aburridísimo. No me Tiene acuerdo. cero como... A ver, no es que Elton John sea la persona más carismática del mundo, pero tiene presencia. Y en el momento en el que yo empecé a ver la de Rocketman, que además es una gran rola, o sea, güey, yo me imaginaba como otra cosa. Y la Ujú. verdad la sentí bastante sosa. ¿A ti por qué te gustó? O sea, No seas Oye, no, pues creo que justo es un personaje así de pintoresco. Es que creo que es lo que me gusta. O sea, independientemente, yo sí creo que tiene un presupuesto muy, muy grande, ¿eh? Y que tiene transiciones brillantes y momentos musicales también, incluso icónicos. Pero lo que me...
todo lo que me gusta de ella es que a pesar de que no me gustan los musicales, se justifican de manera brutal y brillante en esta pieza. Ajá. Eh, o sea, no puedes entender a Elton John sin toda la parafernalia, y esta película es eso, ¿no? ¿Pero lo crees? Es épica, ¿La crees al nivel de Elton John? Sí. O sea, era un tipo muy excéntrico. Y siento que de repente como que tal vez no llegaba. O sea, por ejemplo, y hablaremos más adelante de Freddie Mercury, ¿no? Pero, Ajá. o sea, que son personajes así como exóticos y tal. Y yo siento que en Rocketman, o sea, me quedo a deber. Yo hasta siento que le hace falta una parte 2, ¿no? De Elton John ya viejito. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que fíjate que sí me parece incluso que tiene buen ritmo, incluso que el personaje tiene profundidad, Ah, ¿tú crees? tiene todos los hits o la mayoría. O eh, sea, sí, pero, mira, ahí es un poco más, voy a usar la palabra fácil, que tanto en 8 Mile y en The Dirt, porque si bien el glam tuvo éxito en mm, su momento, no fue tan masivo ni el rap, aunque Eminem tuvo más éxito que el glam. Pero Elton John, o sea, estás hablando del Rey León, de un chorro de bandas sonoras, más aparte sus álbumes como solista, todo lo que hay alrededor de él, de un personaje sentado al piano, pero que llena así masas y mm, masas. Entonces, siento que había como demasiadas herramientas para poder hacer algo como muy grande. mm. Yo, por ejemplo, cuando lo estaba viendo pensaba, si esto se traduce a un show de Broadway, sería bastante interesante, o sea... Pero no lo es. Ajá, pero a lo que ves que tiene ritmo, es divertida, tiene esta gran escena donde están en este lugar mítico de Los Ángeles, que ahora se me va el nombre. Trovador. Ajá, y esta escena donde está a punto de tocar y cuando empieza a tocar el público se eleva 30 centímetros del piso. Es una No. gran metáfora de lo que provoca la música. Pero ¿no crees que es un recurso un poco barato? O sea, hay otras maneras. Sí, pero a lo que voy es que, o sea, en este punto Elton John es ese músico que le gusta a sus mamás, a sus suegras. O sea, no es que no es que vayas a ver a Motley Crue o que vayas a Ajá, ver, sí, sí, o sea, sí. eso es un personaje pues sí, de ese, no quiero decir nivel, pues, pero sí como de esas escenas. No es necesariamente em, U2 en la esfera, no es Adele en esta residencia, ¿sabes? No es así de épico, Pero ha tenido. Él hizo un. pero ¿No? ¿Cómo se llama el de Nueva York? El parque Central Park. Central Él Park, hizo un Central Park, ¿no? no sé, no Según sabía yo que sí. hacía conciertos ahí. Sí, Eh, Paul McCartney es de los más como llenados ahí. Pero. Ajá. o sea, A creo ver. que es ese nivel, o sea, tampoco, o sea, recordemos que aquí en México fue invitado por Marta Sagún, ¿no? O Ujú. sea, era esa escena, o sea, a lo que voy es que no necesariamente tiene que ser todo así de épico. Y creo que está contada bien, las imágenes está bien. O sea, digamos, no es Across the Universe, ponle, ¿te acuerdas de ese musical? Sí, 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 claro. Ah, bueno, yo soy fan de Across the Universe y Aquí se rompió algo. ya no habrá segundo episodio, amigos. Pero, ¿sabes? Bueno, después hablaremos de Across the Universe, pero a mí me gustó mucho. Las actuaciones, la foto, las versiones, las versiones de las canciones de The Beatles. A mí esas se me hicieron súper rebajadas y gachas, por ¿Tú ejemplo. crees? While My Guitar Gently Weeps es una superversión. Yo hasta lo voy a poner así. ¿Lo has visto en una compilación de éxitos populacheros? No. Y O sea, Rocketman y nah. Tiny Dancer seguramente está en algunos discos piratas, ¿sabes? No lo sé. Bueno, pero el punto es ese, o sea, es lo que le decíamos al inicio de este episodio, o sea, es una visión particular de un director, de Claro. un momento de la historia además. Podemos hacer la comparación y seguir con este discurso, comparándola o tal vez, sí, tratando de encontrar como diferencias y similitudes con Bohemian Rhapsody, ¡Ay, no puedo! que es otra de mis favoritas.
Ay, sí, no puedo. Con sus cosas, porque, mira, aquí hay cosas que no me encantan de esta biopic. Siento que debió de haberse centrado como bastante más en la banda, que sí lo tocan. O sea, cosas que sí me gustan. Es que sí hay una historia de la formación de la banda. Sí hay una historia de cómo es la industria del management. em, Particularmente con Freddy, ¿no? Pero hay un guiño o hay como una visión de cómo se manejaban los agentes, ¿no? Claro. Eso me parece algo súper importante que desemboca en el foco que para mí creo que es Freddie Mercury en la biopic, ¿no? Pero incluso esa escena del manager ni siquiera existe. Ya sé, pero es como The Dirt, o sea, hay ficción dentro de todo, tiene que Sí, haber sí. ficción, ¿no? Porque inclusive hay una parte en The Dirt donde hay una fiesta y está el manager. Y ellos mismos en la biopic, o sea, hay una escena donde te dicen, esto no pasó, esto fue ficticio, este dude jamás hubiera estado en una fiesta así, ¿no? No lo conocimos así, pero es parte de la ficción. Te lo aclaran. Entonces, por supuesto que va a haber partes que son ficción. Y muchas cosas de las biopics son mitos y cosas que no se sabe a ciencia cierta si sucedieron o si sucedieron así. Entonces, por supuesto que cosas como de management, cosas como de composición seguramente están como voladísimas, pero son temas que se tocan. Y eso me parece bastante importante, sobre todo para el músico, ¿no? Porque para el cinéfilo o quien va a ver una película así tal cual, pues tal vez no le llame tanto, pero para alguien como que gusta de la música y le gusta la banda y encuentra como estas situaciones, además de la banda, además de Freddy, creo que está chido. Lo que no me encanta es que justo se centre demasiado en Freddie Mercury y creo que aquí sí hay muchas más sutilezas que... dude, o sea, siento que las fiestas y todo esto, o sea, seguramente tenían sus cosas así remomantes, exóticas y lo que tú quieras, pero seguramente eran mucho más grandes y destructivas de lo que sale en la biopic. Está muy moralín, además, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, definitivamente las fiestas de Freddie Mercury eran muchísimo más caóticas, ruidosas, sucias. Sí, pero a ver, esta claramente tiene un presupuesto más elevado, tal vez que las que hemos mencionado anteriormente. ¿Estás de acuerdo? Lo que es un acierto es que hayan usado ese presupuesto para recrear el Live Aid. Eso, mira, Eso. no se lo puedo negar, es la mejor parte de la película. Y el El resto, final. el final, obviamente, de esta película, pero creo que la parte que más me parece relevante de toda la película, la verdad. ¿Y qué te parece la actuación de Rami Malek? No me gusta. Creo que el personaje o cómo lo hace no tiene profundidad. O sea, no es un mal actor, ¿no? O sea, Ujú. es un gran actor. Pero creo que justo abona este deslavado de Freddie Mercury. Imagínate si lo hubiera hecho como estaba principal o primera, en la primera parte de la preproducción de la película, la iba a hacer Sacha Baron Cohen, que si no lo conocen es Borat, en estas maravillosas películas que tiene, es un comediante y Ujú, demás. ujú. Lo iba a hacer él, hubiera tenido una carga sexual increíble, Así me siento hubiera... yo con la de Rocketman. puede ser, sí, pero es que es un musical O sea, sí, pero es Elton John. también. Pero bueno, eso, o sea, yo creo que si hubiera tenido una narrativa un poco más dinámica, Ujú. insisto, tiene toda esta estética muy luminosa, una narrativa muy convencional del músico que viene de menos a más. eh, Ahora, esta parte que comentabas de los managers y demás también me parece muy súper cliché, ¿no? O sea, porque, vamos, sí, los músicos son conflictivos a la hora de tener que ponerlos a grabar y demás, pero no necesariamente, o sea, en esa época no había tanto conflicto entre los managers, entre las disqueras, o sea, era más una guía que se dejaban porque era el estereotipo. Llegas a la disquera, pues dale caso a todo, porque ellos saben, ellos llevaron a The Beatles al estrellato. sí, O sí, sea, sí. no había, según yo, tanta fricción entre estos dos momentos. Ahora hay un poco más. Que mira,
ligando esta parte del management con tal vez la biopic con la que sí vamos a estar de acuerdo, que es 24 Hour Party People. Una belleza, mi favorita. Ahí creo que vamos a coincidir. Ahí creo que sí. Que justo es como el management siendo el foco. Sí, sí, ¿No? es maravillosa esta película. Intentaba recordar, pero aunque venga desmemoriado, pero no tengo datos en este estudio. Em, pero, Tony. ¿Hablas eh, del protagonista? ajá, no, Tony Wilson. Ajá. Tony Wilson, pero no, lo maravilloso de esta película o de esta especie de biopic que aunque el protagonista es Tony Wilson, que quienes no lo conozcan es un empresario y promotor que desarrolló toda la escena de Manchester, que la llevó de Londres de alguna forma a un lugar un poco más masivo, al menos de manera local, y que es al que a él se le tiene que dar las gracias de que exista disqueras como Factory, lugares de fiesta como la que lleva el nombre de Factory, también como la La Hacienda. hacienda. Ajá. Es un personaje central pues en la película, sin embargo no es, no es el protagonista en términos estrictos. Los protagonistas tendrían que ser justamente The Factory, tanto la disquera como el lugar para bailar, como de Hacienda y como la misma escena de Manchester, aunque por supuesto sigue la vida de Tony Wilson en algunos aspectos, sigue la vida Ian Curtis. de Ian Curtis exactamente, con Joy Division y sobre todo a mí me gusta mucho la parte de The Happy Mondays, Ujú. pero no es necesariamente la biopic que se centre en un personaje, sino que construye toda una o nos deja ver más bien cómo era una escena en un momento muy particular en Manchester. Y eso le da todos los puntos del mundo a esta película porque su narrativa es divertida, rompe la cuarta pared. Es que eso, la narrativa está muy chida porque es un periodista que pues realmente su trabajo como periodista es bastante malón, que hay pocas escenas acerca de, pero se le ve al tipo pues bastante aburrido en su chamba, ¿no? Lo que es como un periodista en un programa de televisión y donde realmente se le ve desenvuelto y apasionado es en el mundo de la música, que es completamente diferente, porque él hace como, pues, como morning shows, ¿no? Así Sí, de, como un imagine, hoy o cosas ajá, así. pero imagínense el hoy de Monterrey, ¿no? Que va a cubrir la inauguración del nuevo mall. O sea, El del puente, ¿no? El del ajá, canal, el ¿no? del canal, Ajá, ajá, sí. un lugar como muy memorable de la ciudad, pero haz de cuenta que es, no sé, la que va a cubrir o va a hacer una nota sobre la primera escalera eléctrica en Pachuca, ¿no? O no Sí, sé dónde. sí, sí, sí. O sea, ese tipo de notas son muy mediocres, notas muy inmensas, pero todo lo que desarrolla dentro de la música es maravilloso, porque justo lo que mencionabas hace rato, que hablábamos de que hay un balance entre la ficción y la realidad, creo que uno de las escenas icónicas y que se volvieron muy virales en su momento cuando el término viral significaba otra cosa, esta escena donde su esposa está teniendo relaciones en el baño con otro músico, bueno, con un músico, y el músico real, pues, o el personaje real aparece limpiando los baños y le dice, rompen la cuarta pared también. Dice, eso nunca pasó en realidad, ¿no? Ujú. Y el personaje de Tony Wilson dice, ya sé, pero a veces la leyenda es mucho más épica y entonces print the legend, ¿no? Sí. Como mejor contemos la leyenda que la misma realidad. Y eso es maravilloso en esta película, ¿no? Porque están los personajes, los actores actuando de ciertos personajes, pero al mismo tiempo hay cameos muy absurdos de músicos de la escena. Que Y ahí sí meten, pero los personajes, bueno, no todo el cast eran los reales, pero bueno, algunas partes del cast eran los personajes reales ujú, de los que se narran, ¿no? A mí me encanta cómo él en primera persona va narrando la ujú, industria y cómo te habla de la hacienda, de que pues estaban en números rojos porque todo se les iba en las drogas, también como... Es que es un contexto del todo, ¿no? Del periodista, pero del contexto social, pero del contexto, pues esto de la distribución de las drogas, ajá, o sea, de la industria musical, ¿no? Me encanta la parte de Joy Division, como o sea, es tal vez cortita, pero tiene su foco. eh, el que actúa de Ian Curtis se me hace así como fabuloso. Cuando hacen mención de New Order, que mm, no esperaban como mucho, pues,
ya sin Ian y lo que sea, y hay varias cosas que son bien atendidas, inclusive la parte de la arquitectura, cuando están en la factoría Claro. en la fábrica, y compran la mesa esta toda como industrializada, pero pop, que todo el mundo le dice, dude, esto no sirve. Y el comentario es como, pues no estás viendo la funcionalidad, estás viendo el diseño. Ajá. O sea, tiene de todo. ¿Y de qué año es? O sea, es noventas, dos miles, Sí, por ahí. es muy cercana, o sea, en realidad no es tan vieja, pero sí nos habla de un lugar muy, 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 incluso ya ahora desaparecido de las industrias modernas, pues. Esta parte que hablas de la industria musical me parece maravillosa y que se ve muy bien hacia el final, bueno, durante toda la película en realidad, Ujú. cuando el personaje de Tony Wilson está explicando esto de que ya está en la bancarrota y dice, bueno, Blue Monday se hizo un éxito Ah, sí, masivo y es lo que está pagando nuestros lugares de consumo y no estamos ganando nada, ¿no? O sea, claro. está pagando el antro, pues. Eso me parece maravilloso. Cómo tienen que lidiar con personajes sumamente conflictivos como Shawn Ryder de Happy Mondays, el conflicto de las drogas, pero también te da un panorama de cómo esa escena de Manchester tuvo que abrazar y lidiar con las drogas para su desarrollo, ¿no? En su momento em, dio como resultado toda esta escena de Primal Scream, Acid House, y cómo estaba muy relacionado con las drogas, se explica un poco en esta película. Sí, es una postal muy amplia de muchas cosas, pero al mismo tiempo te va contando todo esto, o estos personajes fundamentales para esa escena. Y lo que tú decías con The Dirt y con The Weird Al, es como, de verdad, si te vas tantito al baño o te vas a servir agua o lo que sea, Ujú. regresas y de verdad te pierdes de cosas. O sea, es historia tan historia y acontecimiento importante tras otro, con una super narrativa. eh, Creo que está divertidísima, además, las partes cuando se encuentra con Dios y tal. O sea, también el personaje es bastante como, tiene como misticismo un Mm. poco, tiene de todo. Si la quieren ver en YouTube, yo la encontré completa. Mm. Esa es recomendadísima. Mira, terminamos poniéndonos de acuerdo en una, En una. pero se logró. Pero es una gran película, recomiendo que la vean, porque aparte si no necesariamente están empapados con la escena o ese momento de la historia en Mm. Manchester, no necesariamente necesitan conocer todos los nombres. La misma narrativa te los va presentando, te va diciendo qué son, qué hacen y ¿Y demás. a qué suenan? E incluso me gusta mucho de cómo en un momento de la película te dicen, ah, sí, y si no los cachaste, tuvimos todos estos cameos y te los Sí. presentan. Incluso te ponen escenas cortadas del corte original o de la película original. Te dicen, esto ya no quedó en la película, pero también estuvo este vato acá. Sí, sí, sí. Es muy divertida, muy británica, un humor entre seco, brillante, pero también muy, muy irónico, sarcástico. Sí. Una película bien padre y sí, recomendamos desde acá la busquen. YouTube es el mejor lugar, aunque la pueden encontrar en renta en todos estos lugares de Apple, Sí, claro, Amazon. en YouTube está sin subtítulos, pero digo, yo creo que ahí con la opción de la plataforma se puede entender bastante bien. No me quiero despedir sin hablar de un caso emblemático de las biopics. ¿Qué es lo que pasa cuando quieres contar la historia de un músico, pero no consigue los derechos de su música? Está Ah, destinado a morir. pues pasó bueno, no es una biopic, es una bioserie, pero con Luis Miguel, por ejemplo, Tuvieron que tuvieron que grabar. rehacer toda Bueno, la pero tenían música. la licencia de las canciones, o sea, podían regrabarlas. Ujú. O sea, no podían reproducir las grabaciones ya hechas, pero podían regrabarlas y que las cantara este vato, que me parece que es la edición más poco salvable de todo eso, ¿no? Pero bueno. Ajá. No, estoy hablando de una biopic que pasó sin pena de gloria que se llama Stardust y que habla de David Bowie Mm, en este viaje, bueno, en esta etapa previo a que se creara Ziggy Stardust, pero no consiguieron las licencias y eso llevó a que esta película estuviera destinada al fracaso. Pasó, no, realmente no pasó nada con esta película. Obviamente si no tienes la carnita que quieres mostrar,
que en este caso quieres vender a David Bowie y no tienes su licencia ni su música, pues estás destinado a morir como con un montón de intentos de contar momentos o postales de la vida de un músico o de un artista. Si no tienes lo básico, aun cuando tengas la mejor historia, el mejor guión y el presupuesto de millones, no vas a llegar a ningún lado cuando el chiste es vender, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que, como se mencionó al principio del podcast, esto se está volviendo muy popular. Y se habla, por ejemplo, de nuevas biopics de Britney Spears. Por Claro. ejemplo, este Timothée va a ser De Bob de Dylan. Bob Dylan. O sea, ya son anunciados y son estos como hooks que la gente está realmente mordiendo el anzuelo de, bueno, se viene la biopic de Britney Spears, se viene la biopic de Bob. Entonces, ¿hasta dónde crees que llegue y qué más van a pasar? ¿A ti te llama la atención la de Britney? A mí sí, la de Bob. No, nada. Yo, en lo personal, soy más consumidor de documentales. Me parecen, Sí. sí, productos mucho más interesantes. Hay Eh, uno de los Foo Fighters, por si te lo quieres aventar. pues de ahí cuando lo pasen en el canal 5. Ajá. Pero sí, no sé hacia dónde va a ir. Creo que se están convirtiendo en estos productos hechos en masa, que aunque sí intentan tener o guionistas interesantes o directores interesantes, pues siempre se van a topar con, en el caso de los artistas muertos, con su el estate, que no va a dejar que se cuenten ciertas cosas, no van Claro. a permitir que se diga o se manche el nombre de estos artistas. Em, para mí siempre van a ser conflictivas las biopics por eso. Y mira, pensando en Britney Spears, recién, o bueno, hace no mucho que sacó su libro Mm, y teniendo una próxima biopic va a estar bien interesante cómo lo manejan, porque pues hay hechos muy crudos claro. en el libro de Britney, ¿no? Pero igualmente creo que está interesante para quien quiere como un approach, un acercamiento como más relax, ¿no? Sí, De la justo, vida. justo para eso ocuparía las biopics, como para acercarnos a una forma de entender esos artistas. Puede ser una gran puerta de entrada, por ejemplo, para Queen, Bohemian Rhapsody, Sí, sí, sí. y ya cuando te encuentres o te espantas o te clavas más. Y eso sí está interesante para nuevas generaciones, me parece. Que ojo con las secuelas, porque cuando, no me refiero a las cosas que siguen después, sino a lo que dejan. Cuando salió Bohemian Rhapsody, creo que era Despacito o Felices los Cuatro, no sé, una canción como del estilo que estaba como en el número 1 mundial de reproducciones. Y cuando sale la biopic de Bohemian Rhapsody, como que desfalca totalmente a Beatles, sí, creo que era la de Luis Fonsi. Y toma como el top de todas los charts, ¿sabes? Entonces, creo que aportan sí a la industria del cine, pero dejan por ahí cosas para el ambiente musical que está padre. Sí, tocas el lado perverso de todo ello, ¿no? Que es justo reposicionar un catálogo, a veces tiene que ver con cabildeos para venderlo, para subir su valor, y entonces si lanzas una biopic y se va a los astros las reproducciones y con ello todo ello, pues obviamente lo vendes más caro o lo rentas más caro Claro. en diferentes formas de vender la música. Entonces sí hay un lugar también muy perverso de todo ello. Hay casos excepcionales que funcionan de manera orgánica, pero en productos distintos de entretenimiento. Pensemos en el caso de Where is My Mind con cuando sale en la película de Fight Club. Ujú. Pensemos también en Running Up to the Hill de Kate Bush con Stranger Things. Pero son casos extraordinarios, ¿no? Más bien cuando se construye un producto particularmente para revalorizar, y no hablo del cariño que le tienen a las canciones, sino ponerle unos ceros más al catálogo, pues sí tiene un lugar muy, muy oscuro. Que yo creo que es lo que va a pasar cuando saquen las 4 biopics de los miembros de The Beatles. Que ya tienen fecha como de rodaje y tal. Van a ser 4. Entonces el catálogo de los Beatles se Se va a va. ir. Sí, siempre ha estado bastante. A bastante buen
mercado, digamos, para las industrias. Ya con estas biopics 4 que van a sacar, una por cada miembro, va a estar bastante buena. Sí. Y aquí sí, quién sabe cómo vayan a salir, ¿eh? Quién sabe, porque aparte ha habido como muchos intentos de películas relacionadas con The Beatles. Muchas, o sea, muchos. Distintas etapas, distintos momentos, un montón de documentales, por supuesto. Pero no sé, ojalá no se quede solamente en una película más y realmente apuesten por narrativas interesantes, como el caso de 24 Hour People, digo no, Party People. Incluso como ya no lo mencionamos acá, pero I'm Not There, que también medio habla medio es una biopic de Bob Dylan. Pues al menos que apuesten por narrativas interesantes, ¿no? Que nos cuenten claro. cosas entretenidas. Y ya, pues digo, ya. Definitivamente veremos también la biopic de Pablito Ruiz, la biopic pues, de estos astros latinoamericanos, Sí, ¿no? sí, sí. Y también abrir la conversación y preguntarles a ustedes que nos escuchan y que nos ven cuáles son sus biopics favoritas. Porque pues, yo no pude ver la de Amy Winehouse, pero pues es algo que me llama mucho la atención. La de Elvis, la de Priscilla, que es la ex Eso no lo he esposa visto. de Elvis. O sea, hay cantidad de biopics que se pueden... Justo. Díganos, ¿cuál es su favorita? ¿Qué les parece a las que mencionamos acá? A mí me faltó hablar de la de Johnny Cash con Sí, John sí, sí. Carter, Walk the Line. Walk the Line, que también es una gran biopic, pero justo platíquenos cuáles les gustan a ustedes, qué opinan justamente de Bohemian Rhapsody, ¿son fans, no son fans? Abramos la conversación. Y también, ¿qué les gustaría ver y escuchar en las cápsulas que tanto Robert y yo vamos a estar haciendo? Porque, digo, nosotros tenemos una idea de qué vamos a abarcar, pero pues siempre el contenido también es para compartirlo con ustedes. Entonces, si ustedes nos hacen llegar como algunas sugerencias, también serán tomadas en cuenta. Y pues poco más que agregar, ¿no, Robert? Solo que estén al pendiente de esas redes sociales de esta nueva etapa del podcast. Estaremos compartiendo con todos ustedes, abriendo la conversación, lo decíamos. Díganos, platíquenos un poco qué opinan tanto del podcast como de las columnas que estaremos publicando. Creo que es un buen momento para ello, ¿no? Para crear una comunidad en torno a la gente que como nosotros nos gusta hablar de música, nos gusta la música, a veces desde lugares más conservadores, a veces lugares mucho más... liberales o progresistas, pero creo que todos podemos conversar si nos gusta una canción o no nos gusta una canción. Y las razones todas desde el respeto, salvo que sea, por supuesto, ya saben, José Madero y esas ondas que les gustan a Diego. Pero siempre es bienvenida los comentarios y la conversación en este podcast. Exactamente. Pues, sin más que agregar, nos vemos en un próximo episodio. Estén pendientes de redes sociales y hasta la próxima. Chau, chau.